La nota de esta mañana con el senador nacionalista Javier García por varios temas hoy nos acompaña. Le damos los muy buenos días y bueno, ya vamos a arrancar las preguntas que son sobre distintas temáticas. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, senador. Buenos días, Cristian. Felices Pascuas. Bueno, un placer. Igualmente. Senador, uno de los temas que primero queríamos empezar a cerrar, porque está todavía pendiente qué es lo que va a pasar con estos generales que, bueno, por orden del propio Vázquez pasarían a retiro, que también allí está el debate sobre qué implicancia tiene el Parlamento en tomar esa decisión de las venias de destitución o si le corresponde únicamente al Ejecutivo. Bueno, ¿en qué está toda esa situación? Bayardi, que sale a decir que no quiere más declaraciones políticas de ningún tipo por parte de comandantes ni militares. ¿En qué va a quedar toda esta Un situación? episodio que hasta ahora yo leí todas las actas, 700 y pico de páginas, y queda claro que hay una responsabilidad primera de todas, que es la del presidente de la República. El presidente tuvo un mes y medio el expediente en su despacho y dice que no lo leyó. Yo sencillamente no creo eso. Yo leí las actas, se leen en 3 horas, 2-3 horas, porque más de la mitad son trámites, sellos, que van para acá, para allá. Los sustantivos son unas pocas decenas de páginas que son los testimonios. ¿Pero usted leyó las actas o el expediente? Todo. Porque lo que dicen que le Claro. llegó al presidente es el expediente, Bueno, el que ahí es también el tema de la polémica, ¿no? El exministro Menéndez, a quien hago un paréntesis, reconozco que fue la persona que actuó absolutamente apegado a la ley. Un señor. Cierro el paréntesis. El exministro Menéndez dijo que le entregó todo el expediente. Y el 18 de febrero, y eso mismo relató el actual ministro Bayardi al Senado la semana pasada, la semana anterior, de que el 18 de febrero recibieron todo el expediente, que el 19 pasó a la Secretaría de Presidencia, y allí no se movió hasta el 1 de abril, que fue que se movió porque hubo una investigación periodística del periodista Abercon. Si no, hasta el día, esta entrevista no existía. ¿Por qué? Porque no puede decirse que estuvo un mes y medio, algo que es emblemático de la violación de los derechos humanos, como es la primera autoincriminación de un nombre trágicamente emblemático como Gabazo, y el presidente justamente lo trató como si hubiera sido un expediente del sumario de un funcionario que robó 3 lapiceras en una oficina pública. Vamos, no. Entonces, el presidente dice que firmó sin leer. No puedo creerlo tampoco. Eso sería adjudicar o calificar de irresponsable al presidente, cosa que no voy a hacer. Por alguna circunstancia, la presidencia, la torre ejecutiva y el presidente de la República tuvieron un mes y medio de eso y no tomaron las acciones que tenían que haber tomado. Recién las tomaron en reacción a una investigación periodística. ¿Qué responsabilidad le cabe a Miguel Tomás, secretario de Presidencia? Bueno, justamente, hay un entredicho entre el secretario de la Presidencia y el ex ministro Menéndez, aparte una cosa muy inhumana, pero aparte de eso, diciendo, como lavándose las manos, yo no fui, fue él, etc. Entonces, lo que queda claro es que el presidente actúa presionado por la opinión pública, por el conocimiento público, si no, no hubiera actuado. Ahora es muy fácil decir, como dijo el ministro Bayardi, lo hubiéramos seguido igual. Bueno, eso es posfáctico. Lo real, lo objetivo es que no actuaron cuando tenían que actuar, en conocimiento del tema. Entonces, después de eso viene un descabezamiento de la mitad del cuerpo de generales, son 15 generales, descabezan a 7, la mitad, más o menos, y con un proceso aparte que es muy particular, porque públicamente, es decir, para el periodismo y para la opinión pública, el presidente dice que los descabeza, que los quiere destituir porque no censuraron la violación de los derechos humanos. Sin embargo, en el proyecto que va al Senado no dice eso. En el proyecto que va al Senado pide la destitución por un hecho administrativo, fíjese usted, por no haber informado a su superior. Que dicho sea de paso, el superior del momento, el comandante Panini, dice, a mí me informaron. Quiere decir que ahora estamos en esta circunstancia. El motivo que eligió el presidente de la República para destituir no tenía por qué haber elegido ninguno, o podía haber elegido el que dijo públicamente, eligió otro. El que eligió está en cuestión, porque cualquier funcionario público merece las garantías del debido proceso. Y cuando un funcionario público, cualquiera sea, desde un portero de un ministerio hasta un general, cuando se lo va a sancionar tiene que tener derecho a la defensa. Eso, así funciona la democracia y el Estado de Derecho. No puedo decir, lo he hecho porque sí, y punto. No es así la cosa. Entonces, el motivo que se eligió aparentemente cayó porque se dice no informaron, y hay una de las partes de la información que dice a mí informaron, y es que nosotros vamos a pedir en la Comisión del Senado, de Defensa del Senado, lo estamos hablando entre los miembros de la oposición. Primero, no tiene obligación de ir porque no es ministro, pero si apuesta por la transparencia el secretario de la Presidencia, porque el doctor Tomás es protagonista
digamos está invitado a ir. Y no podemos convocarlo, pero me parece que esto es un episodio que la opinión pública tiene derecho a saber bien las responsabilidades. El secretario y el prosecretario han ido a comisiones del Parlamento una cantidad de veces. Bueno, estaría bueno que apostando a la transparencia, sin nada para ocultar, vaya, no, mire, yo actúo así. Ahora tenemos la versión del ministro y del secretario de la presidencia. Y también nos parece que sea oportuno que quienes van a ser sancionados tuvieran su derecho a defensa. Lo mínimo. El ministro de Defensa, que es el superior, dice, no los voy a dejar ir. No creo que, no, me parece que no hace bien, porque estamos en un derecho muy sensible. No va a dejar ir a los generales. Claro. Entonces, porque es su superior, usted sabe que es un conducto del mando, ¿no? Entonces, no los voy a dejar ir. Creo que no es lo mejor. Pero en todo caso, son subalternos, tienen que responder a su mando legal. Bueno, si es así, yo creo que sería interesante que convocar a los abogados o al abogado de los generales, porque ellos son civiles. Pueden prohibirle el ministro de Defensa a ir a un general, pero no al abogado. Soledad le preguntaba por el rol del Parlamento a la hora de considerar estos pases a retiro. ¿Están todos los elementos sobre la mesa? ¿Falta información? Yo creo que hay que informarse bien. No vamos a hacer lo que hizo el presidente, que es firmar sin leer. Nosotros no vamos a actuar al grito de la tribuna, porque aparte sometemos al Estado a la consecuencia de una demanda. Si usted hace las cosas mal, después viene una demanda contra el Estado que pagamos todos. Entonces, hay una opinión legal. El constitucionalista Martín Rizzo la hizo pública, dijo que a él le parece que el pedido está mal hecho, que el presidente tiene facultades, es el único que tiene facultades por la Constitución. Hay una ley vigente. Para destituir. Para destituir. Él entonces, por su propia voluntad. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es pedir los asesoramientos jurídicos necesarios. Una vez aclarado este tema, pasamos al otro tema. Pero vamos a hacer las cosas como se deben. No con impulso, brutal ferocidad, no como reacción a cosas que hice mal y le echo las culpas a otro, con las garantías del debido proceso y cuidando las formas que en definitiva son la esencia también de las cosas. Bueno, otro de los temas que queremos tocar esta mañana con usted tiene que ver con el llamado que van a hacer para mañana martes, al propio ministro del Interior, Bonomi, y también al director de Convivencia, Gustavo Leal, para que vengan a dar explicaciones sobre las cifras récord en materia de inseguridad, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios, rapiñas, que se dieron a conocer en los pasados días y que cierran un 2018 realmente terrible, con cifras muy elevadas. Tenemos la placa para poder un poco repasar justamente las cifras que se formalizaron en materia, por ejemplo, de homicidios consumados, y vemos el incremento, ¿no? En 2017 eran 161 los homicidios consumados, y fíjense que un año después cierra el año con 223. Esto si nos referimos a Montevideo, y después están las cifras en el resto del país, donde en 2017 los homicidios consumados eran 123 y en el 2018 191. Entonces ahí vemos el porcentaje de incremento, ¿no? En Montevideo un incremento del 38,5% y en el interior del 55,3%. Y así, bueno, tenemos otras placas que van repasando también las rapiñas, etcétera, etcétera, etcétera. Allí tenemos la denuncia por rapiñas, las consumadas, las tentativas. En cualquier caso se registra un aumento de un año a otro. Fue convocado el ministro Eduardo Bonomi, va a comparecer mañana sobre las 18 horas en el Parlamento. Se suma el director de Convivencia y Seguridad, Gustavo Leal, a efectos de esta convocatoria. ¿Aporta también la visión de Leal a efectos del llamado a sala del ministro? Yo convoqué al ministro en virtud de que el ministerio tenía hace un mes y medio las cifras estas que ustedes leyeron recién. A mí me costaba que las tenían y que no las divulgaban profesamente, que las estaban manipulando, que no las daban a conocer, que es una forma de manipular. Entonces dije, bueno, ya que no las presenta públicamente, uno suponía que eran cifras malas, lo citamos a la Comisión de Seguridad del Senado, que integró, para que aquí las dé públicamente. Obligado por las circunstancias, como vio que era inexorable y se le habían cerrado los caminos para ocultar, 2 o 3 días después dio las cifras. La verdad, no esperamos que fueran de esta magnitud. Veíamos que eran unas cifras que eran muy trágicas, pero no de este nivel. Resumen, cuando asumió el Frente Amplio en Uruguay, año 2004, hubo 200 homicidios clavados. El año pasado hubo 411. Cuando asumió el Frente Amplio había 7.000 rapiñas, 7.000 y pico. Casi 30.000 el año pasado, por 4. Se duplican los homicidios, se cuadriplican las rapiñas. En el periodo Bonomi ni le cuento.
Todo esto con todo el presupuesto que tuvieron y con mayorías parlamentarias. El Frente Amplio, Cristian, pidió que lo acompañara Leal. Es decir, la iniciativa de que venía Leal proviene de la bancada oficialista. Me quedaba señalarte esto. Entonces, ahora que las tenemos, yo creo que llega el momento de actuar. El ministro Bonomi, no es el ministro Bonomi, todo el Frente Amplio, porque entendamos que el ministro Bonomi lleva 10 años de ministro. Pasó por 2 presidencias, Mujica y Vázquez. Todo el Frente Amplio lo respaldó, todo. Ahora se sacan las elecciones y algunos sacan la pata al lazo. Pero en las interpelaciones, llamadas a las salas, todos levantaban la mano, respaldando y decían explicaciones más que claras, Bueno, pero en pleno año electoral ese llamado tiene qué fin, porque también, se habla de que son estrategias electorales. Claro, es año electoral, pero nos queda un año de gobierno. Es decir, no hay que perder de vista que al doctor Tabaré Vázquez les queda un año hasta el 1 de marzo, un poquitito menos, hasta el 1 de marzo del 2020. Entonces, uno no puede detener la acción de gobierno porque es año de campaña electoral y de elecciones, porque los homicidios, las rapinas y la inseguridad continúan. Entonces, mi intención no es que venga una vez más ni a hacer diagnósticos, ni hacer promesas de que las rapiñas y los homicidios y la violencia va a bajar, porque las hizo después de los operativos de saturación hace 5, 6, 7 años y siguió. Las hizo después del Pado y siguió. Las hizo después de los puntos rojos de la ciudad y siguió. Y ahora va a decir que van a bajar. Yo sinceramente, ojalá bajen. A Bonomi no le creo nada. Me parece que la ciudadanía en general no le cree. Pero es el ministro. ¿Y si carga sobre el Código del Proceso Penal? Claro, después hay Código de Proceso Penal. Es decir, Bonomi es ministro hace 10 años, se duplicaron los homicidios del 2005 a la fecha, se cuadriplicaron las rapiñas y la culpa la tiene el Código de Proceso Penal, que tiene 1 año y medio de vigencia. Es insostenible el argumento. Pero entonces la idea es una convocatoria, digamos, informativa. No. Entonces digo, usted recorrió todo. Y le pido que no haga ni promesas, ni diagnósticos, ni ponga excusas. Señalamos algunas, tú señalabas otras recién. Llegó el momento de hacer lo que no se hizo hasta el momento, que es respaldar institucionalmente y jurídicamente a la policía. Porque mejor equipamiento es verdad, uniformes es verdad, drones, aviones, helicópteros, todo lo que quieras. Pero policía atada de manos. Y policía atada de manos no enfrenta la inseguridad. ¿Y hay alguna ley que quieren promulgar, que quieren que salga? Nosotros le vamos a pedir, lo de exigir no es un término que me parezca, pero queremos el compromiso de que el Frente Amplio, el ministro Bonomi y su bancada acuerden rápidamente aprobar un proyecto de ley que está presentado nuevamente hace 4 años, porque lo presentó el senador Lacalle Pou con todas las firmas del Partido Nacional, de legítima defensa presunta de los policías. Porque ¿cuál es la realidad hoy? La policía, acá en la esquina, de noche, tiene un operativo, y si tiene que usar el arma, al otro día, el que se pasa en el juego es el policía todo el día, y no el chorro. Esa es la realidad. El policía le tiene que pesar 3 veces porque está regalado como perejil en feria. Regalado es el policía. Entonces nosotros queremos cambiar el paradigma y que exista una ley de legítima defensa presunta de la policía, que ampare, que la acción policial esté amparada por la presunción, no es siempre, es la presunción de que cada vez que actúa lo hace en defensa propia y de la sociedad. ¿Por qué es relativa? Porque si después hay una prueba de que el policía actuó fuera de la ley de la Constitución, no lo ampara la ley. Pero tiene que actuar con la tranquilidad, que mira para arriba y no le pasa lo que le pasa hoy, que mira para arriba y no hay nadie. El ministro mira para el costado, el presidente mira para el costado y el policía marche preso y al juzgado. El concepto tiene que ser muy claro. Lo que voy a decir es bien sencillo, es una frase muy común. Tiene que quedar claro en el Uruguay que hay que terminar con la impunidad. Porque lo que reina en el Uruguay es un sentimiento de impunidad, de que hacer las cosas bien o hacer las cosas mal da prácticamente lo mismo. Porque hay una cifra de la que ustedes mostraron, que no aparece allí, perdón, que no se mostró, pero que es muy fuerte. De esos 411 homicidios, la mitad son impunes. El que asesinó, el criminal no paga 1 segundo de cárcel. 1 segundo. Reina la impunidad. Entonces, el mensaje es bien clarito. Tiene que terminarse con la impunidad. Si a nosotros nos tocara el año que viene gobernar el país, el mensaje depende esa presunta el defensa? mensaje va a ser, cierro la frase, si usted me permitís, Soledad, el que las hace, las paga. Porque no puede suceder eso que mostramos recién, que el que las hace, incluso el que hace cosas gravísimas como es matar a una persona, no paga nada. Porque entonces no se defiende a la gente de bien y termina queriéndose o no, custodiándose aquel que hace las cosas mal, ¿no?
Esta es una propuesta concreta, que es la que usted acaba Sí. de explicar y que requiere del compromiso, dijo. ¿De qué o sea, qué De depende, compromiso de qué político. depende de que se empodere, digamos, al policía en ese De que, sentido? de que el gobierno de Frente Amplio y la bancada parlamentaria entiendan que el camino que recorrieron es un camino equivocado, que lo vinimos advirtiendo. Advertimos desde la oposición que el desmantelamiento de las comisarías era un grueso error. Fue una decisión política. Desmantelaron las comisarías. En el caso de Montevideo, zonificaron Montevideo. A ver, no que tú seas muy joven, pero con Cristian, que somos más o menos la misma generación, el comisario del barrio, no, tampoco estamos muy Tengo un distantes. año más que ella, García. Tengo un año más que ella, nada más, García. Bueno. Pero está bien. Si no los aparento, La no los imagen es aparento. terrible. La verdad que sí, la verdad que sí. Este- La verdad que sí. No, que no venga más, García. No, decía que volvamos. la zonificación, que fue sacar el poder, el conocimiento, tenía el comisario del barrio, alejó el trato que tenía la cercanía entre el comisario cuando veía a alguien, o el agente de la comisaría, alguien raro en el barrio, en la cuadra, pegaba la vuelta, hacía una... Eso desapareció todo. Empezó a ser una cosa, la zonificación, una especie como de mirada de lejanía, donde nadie conoce a nadie. Desmantelamiento de Radio Patrulla. Empezaron con aquellos, como decía hoy, operativos de saturación, donde llegaban primero las cámaras que la policía. Es decir, una serie de medidas y decisiones políticas y de gestión que terminaron en este fracaso absoluto. Uno me podrá decir, ¿con falta de recursos? No, el presupuesto del Ministerio del Interior se multiplicó por 4. Tanto es así que se adquirió lo que se adquirió. Pero vuelvo a decir, usted puede tener helicópteros, drones, todo lo que usted quiera, pero si la policía está sin respaldo, no puede actuar. Pero operativos como los que se han realizado en Casaballe, en Flor de Maroñas, en Barrio Sur, con resultados que a priori bueno, se muestran como positivos en esas intervenciones, digamos, ¿no son una estrategia del Ministerio para tratar de mejorar esas cifras? A ver, ojalá. Pero yo leí, por ejemplo, al comisario Guarteche el sábado, una persona profesional en la materia, que hizo una severa crítica. Él tendrá su conocimiento profesional del tema. Pero en todo caso, de este tipo de operativos ya hemos visto varios. Y la realidad es que operativo tras operativo, las cifras se han multiplicado. Vuelvo a reiterar, lo único que no se hizo fue respaldar a la policía y darle el respaldo institucional del Estado para saber que cuando está en la calle cuidándonos, está respaldado. Y mira para arriba y hay un ministro. Y mira para arriba y hay un presidente. Consulta, ¿estará en el programa de gobierno, en todo el programa de gobierno de Luis Lacalle Pou, si es elegido candidato una reforma del sistema carcelario? Por supuesto. No solo que está en el programa, sino que también cuando fuimos en el año 2016 a Torre Ejecutiva, yo fui en nombre del Partido Nacional junto a los senadores Besos y Heber, llevamos un programa, yo creo bastante integral, 10 capítulos en materia de seguridad, donde uno específicamente era la reforma del sistema carcelario. No creemos creemos que el sistema carcelario no solo hay que reformarlo, hay que descentralizarlo. No creemos que, como cree el gobierno, de que la dependencia de las cárceles deba ser del Ministerio de Educación y Cultura. Después El hay un Ministerio de tema... Educación y Cultura no puede con las escuelas y los liceos, le va a meter las cárceles. Me parece que es un grueso error. Ministerio del Interior. Sí, da como para una charla aparte, pero digo, hoy amanecíamos con lo ocurrido en Sri Lanka, con este brutal atentado de múltiples explosiones, de atacantes suicidas, de 300 personas muertas, 500 heridos. Y es interesante porque uno de los temas que también ha planteado en el Parlamento tiene que ver con la ley del terrorismo, una ley que no tendríamos en el país, que sí tienen otros países de la región, y que sería muy importante para determinar ese tipo de delito que hoy no está contemplado en sí como terrorismo en nuestra legislación. ¿Qué nos puede decir sobre eso frente a los hechos que vemos en el mundo? Hace 3 años que vengo pidiendo en el Senado tratar esta ley. Está desde 2016. Está Hace 3 años que lo vengo pidiendo, en soledad. ¿Y qué sería la ley de terrorismo? ¿Y por qué es importante? Lo pedí en el Pleno del Senado, en sesiones. Lo pedí en la Comisión de Defensa porque está alojado en la Comisión de Relaciones Internacionales. Yo dije, mira, allá tiene mucho tema, tráiganlo por acá que lo tratamos antes. Lo vengo pidiendo hace 3 años en soledad, siendo de la oposición. ¿Por qué? Porque yo creo que el fenómeno del terrorismo no es un fenómeno que lo miramos por las noticias internacionales. Que tenemos que tener mucho cuidado, no hay fronteras. ¿Por qué los terroristas no se forman en grupo? Se forman en soledad frente a una computadora. Y locos está lleno. Y estos que se creen fanáticos locos, por programas y por la computadora, los famosos lobos solitarios, ¿no? Que se creen que van a salvar al mundo, son asesinos.
que nunca pase, ¿no? Pero podemos tener en la otra esquina. Entonces, eso de creer que el terrorismo es un fenómeno de las noticias internacionales es un profundo error. Es más, acá nomás está Río de la Plata. A 15 minutos de acá, media hora de acá, tuvimos hace años 2 actos terroristas en la AMIA y en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Entonces, ¿qué implica una ley pedí sobre esto? una ley antiterrorista que envió el Poder Ejecutivo hay una también en el Senado presentada por Luis en simultáneo, que prevea, entre otras cosas, cuáles son los protocolos de seguridad que debe tener un Estado. Que esto está todo estipulado a nivel de otros países. Pero aparte, el apuro viene, lo vengo pidiendo hace 3 años, y ahora al gobierno le pareció bien, porque estamos sometidos a la eventualidad de sanciones internacionales por no tener esta legislación. Porque usted sabe que el terrorismo y el lavado de activos van de la mano. Muchas veces el lavado de activos es para financiar el terrorismo y el narcotráfico para financiar el terrorismo. Entonces hay que tener una ley contra el narcotráfico, hay que tener una ley contra el lavado de activos y hay que tener una ley contra el terrorismo. Y los organismos internacionales nos pusieron en la lupa como país y eventualmente podemos ser sancionados a nivel internacional justamente por no tener este proyecto. Es interesante porque, bueno, también lo que hace es crear figuras penales, crear mecanismos especiales de investigación y de inteligencia para todo lo que es el financiamiento de esos posibles grupos de narcotráfico, del terrorismo. Y también hasta abarca lo que tiene que ver con daños medioambientales graves que también son considerados actos terroristas. Desgraciadamente, vuelvo a reiterar, el fenómeno terrorista es un fenómeno no internacional, es un fenómeno mundial, por lo tanto es un fenómeno nuestro también. Y estas son las cosas que uno podrá decir, bueno, pero charlan de eso y recién están hablando de la inseguridad en el Uruguay. Lo que pasa es que el buen gobierno es aquel que prevé, porque luego no se puede llorar sobre la leche derramada, que nunca suceda, pero que no nos pase nunca decir, escúchame, si prendías la televisión y había actos terroristas en todo el mundo, los tuvimos en el Buenos Aires y nunca pensaron que en Uruguay pudieran suceder, que nunca sucedan. Pero vamos a trabajar para que nunca sucedan. Vamos a no mirar para el costado y que un día digamos... Está claro. Senador Javier García, muchísimas gracias por estos minutos de charla aquí en Buen Día Uruguay. Bueno, seguiremos conversando y uno tratará de mejorar la imagen para... No, yo creo que quiso ser gentil conmigo y darme menos a mí de lo que tengo y bueno, cosas que pasan. Pero bueno, yo lo entendí así. Muchísimas gracias, Eso, uno García. está mal. Eso no, por haber por confesado tu fe manja recién. Capaz que hizo. Retribución también. Jugó en contra. Bueno, claro, yo soy de Nacional, ¿vio? Ahí está la diferencia. La próxima, digamos...